Muy buenos días a todos mis hermanos. Estamos estudiando la vida de Cristo y estamos viendo algunos grupos que existían en aquel tiempo. Recordamos que vimos el domingo pasado. ¿Qué grupo vimos el domingo pasado? El de los fariseos. Iniciamos allá en el libro de Mateo, en el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El domingo pasado vimos muchas palabras que aprender, ¿sí? Fáciles, sencillas. Vimos que los fariseos eran celosos en cuanto a la ley, porque ellos decían: nosotros tenemos que llevar la ley de Moisés completamente. Muy bien, porque los saduceos anteriores, ellos se han desviado. Entonces, ellos creían totalmente en la ley de Moisés. Hablamos acerca de la ley de Moisés, acerca del Pentateuco. Hablamos acerca de la Mishnah, acerca de la Torá, de la Quimera y algunos más. Entonces, poco difícil que se nos vaya quedando, pero me interesa que vayamos aprendiendo a los grupos que van surgiendo, para que cuando nosotros leamos las Escrituras, se nos haga totalmente sencillo, fácil ver por qué a Jesús lo van persiguiendo, ¿sí? ¿Por qué a Jesús lo llevan totalmente hasta la cruz? ¿Sí? ¿Por qué a Jesús le tienen envidia? Jesús solamente estaba haciendo el bien, venía a predicar el evangelio, buenas noticias de salvación. En esta ocasión vamos a ver al grupo que se le llama, el tercer grupo que se le llama los esenios, ¿sí? Los esenios, igual que los fariseos, ellos estando celosos de las cosas de Dios, ellos no estaban contentos con el nivel de pureza y de santidad y de obediencia hacia la ley. Muy importante cuando nosotros encontramos el celo doctrinal. Muchas veces personas no están contentos porque muchas personas no le están echando ganas en la vida espiritual y se vuelven totalmente celosas de la doctrina de Dios. Entonces, muchos quieren hacer la voluntad de Dios y muchos no. Muchos quieren hacerlo totalmente a su manera. En el caso de los fariseos, Jesús les dijo: sus tradiciones de hombres invalidan la ley de Dios. Entonces, los esenios, este grupo, es totalmente celoso a las cosas de Dios. Entonces, los esenios, ellos al querer hacer las cosas bien, ellos dicen: si en el templo están los saduceos, están los fariseos y no están haciendo las cosas bien, vamos a tener que retirarnos, aislarnos. Entonces ellos dijeron: vamos a irnos a otros lugares para que nosotros podamos hacer la ley correctamente. Ellos al irse se van allá. Denme chance, vamos a poner la diapositiva que tengo por acá. Ellos se van allá por el mar muerto, lo que se le llama Qumran. Y allá cerca del mar muerto
van a habitar en los esenios. Ellos se van a dedicar a la escritura, a escribirlo correctamente, la ley mosaica. Entonces van a escribir mucho acerca de el profeta Isaías. Cuando ellos se van, ellos tienen un líder. El líder se le llama el maestro de justicia. Los esenios, el nombre esenio significa los piadosos. Este grupo dice que se fueron allá en el año 150, se fueron al desierto y se fueron allá a Qumran, ¿sí? Pero llegando allá en el año 65, cuando empieza una rebelión de los romanos contra los judíos, los romanos quieren entrar y destruir al cristianismo. Entonces el romano viene con todo a Jerusalén. Los esenios lo escuchan, que los romanos ya están entrando con todo en Jerusalén, y los romanos van a llegar a Cesarea Marítima, van a llegar a Gamla. Hemos visto parte de Gamla. Van a llegar allá a Matsada, pero también van a llevar a Qumran. Entonces, cuando ellos, los esenios, escuchan que los romanos están por llegar, no les interesa tanto salvar su vida, pero hay algo que sí les interesa salvar. ¿Sabe qué es? ¿Qué cree? La palabra, los rollos que ellos están escribiendo. Entonces, ellos les interesa salvar estos rollos que han escrito. Entonces, ellos lo que van a hacer es agarrar los rollos y los van a meter en jarrones. Y cuando lo meten en jarrones, se van a subir en las cuevas allá en Qumran y las van a guardar esos rollos. Entonces, quiere decir que los esenios eran aquellos que escribían, y los escritos que ellos tenían las enviaban para que las leyeran. Tenían lugares especiales donde ellos tenían la tinta, los rollos, y lo escribían con tanta precisión que era tan valioso para cada grupo que recibía este rollo. Entonces, cuando los romanos vienen, van a matar a los esenios, pero ellos van a dejar los rollos metidos en las cuevas. Así van a preservar la palabra de Dios. Allá en el año de 1947 se dice que habían unos pastores beduinos, dos pastores beduinos, que ellos estaban jugando mientras cuidaban a las ovejas. Ellos cuidaban y le tiraban piedra y decían a ver quién mete una piedra en la cueva. Agarraban la piedra y la aventaban. Hasta que de repente en una cueva escuchan que algo rompen. La imaginación de ellos es tan grande. Habían escuchado ellos que ladrones habían llegado y que metían tesoros y los escondían. Entonces ellos dicen, es probable que hayamos descubierto un gran tesoro. Tenemos que subir y ver qué es lo que quebramos, qué es lo que le dimos.
¿Qué es lo que golpeó? Ellos se suben. Y cuando ellos logran entrar, encuentran el jarrón roto al que le pegaron y a un rollo. Cuando esto hicieron, la tristeza de ellos, porque no era un tesoro que ellos habían imaginado, simplemente eran los rollos escritos por los esenios. Estos rollos eran rollos de Isaías. Entonces empezaron a decir: ¿qué vamos a hacer con esto? Pues no tiene valor para nosotros este rollo. Ellos van a bajar, van a llegar a la ciudad y van a ver a un zapatero y le dicen: ¿será que con esto no nos puedes hacer unas sandalias? El zapatero agarra y lo queda viendo. Y él les dice: ¿qué les parece si por este rollo que ustedes me dan, les doy sus sandalias y les doy $25? Bien contentos los beduinos. Y todavía les dice el Señor que el zapatero se llamaba Cando. ¿Sí? Su hijo es el que queda ahí todavía, el hijo de Cando. Entonces, el zapatero le dice: vayan ustedes y tráiganme más y yo se los pagaré. ¿Qué harías tú si te ofrecen un rollo así? ¿Le pagarías los $25? ¿O cuánto pagarías por un rollo? ¿Cuánto valdría para nosotros un rollo de la escritura de Isaías? ¿Se dio cuenta? El zapatero invirtió. Fueron, empezaron a buscar y le empezaron a traer los rollos. Pero cuando el tiempo pasó, el gobierno de Israel empezó a ver estos rollos. Dice que Cando le ofrecen $15 millones por un rollo. ¿Te imaginas cómo se han de haber quedado los beduinos al saber que los $25 no costaban ¿cuánto? $25. Entonces, ¿cuánto costaba un rollo? ¿Cómo cambió la vida totalmente de Cando? Esto me recuerda a mí. Dice que había un padre de familia y le dice a su hijo, hijo, mira, tengo este reloj que tiene 200 años, pero no te lo quiero dar todavía. Quiero que tú vayas y tú vas a ir y vas a la relojería y le vas a decir cuánto dinero te dan por ello. Bien contento el hijo, se va, llega a la relojería y cuando regresa, bien decepcionado, le dice a su padre: padre, el relojero me dijo que no sirve para nada este reloj viejo, que no me da ni $5. ¿Por qué? Porque este reloj es muy viejo. ¿Sí? El padre le dijo a su hijo: muy bien, hijo, ahora quiero que tú te vayas, lleves este reloj y llévatelo a la cafetería y pregunta cuánto dinero te dan por este reloj viejo. Entonces se lo lleva a la cafetería y le dicen en la cafetería: este reloj no sirve. Regresa triste otra vez y le dice: padre, este reloj me dicen que no sirve, está muy viejo. ¿Sí?
Entonces, no me dan ni $5. No me dan nada. ¿Y para qué me lo quiere regalar, padre? Si este reloj me están diciendo que es totalmente antiguo y que no sirve para nada. Le dice, hijo, por última vez, yo quiero que tú vayas y vas a ir a un lugar especial. Vete a un museo y pregunta cuánto te dan por este reloj. Cuando él llegó, regresa bien emocionado. Papá, dicen que este reloj me dan $1,000,000. Entonces él dice, lo que pasa que muchas personas no saben valorar el contenido de la pieza. Y eso mismo sucede, hermanos. Nosotros tenemos, se llama la Biblia. ¿Cuánto valor tiene la Biblia en las manos de las personas? Fíjate bien. ¿Cuánto valor tiene la Biblia en las manos de las personas? Para algunas personas, la Biblia es un libro más en una biblioteca. Lo dejan totalmente archivado y están en las bibliotecas. Para eso es la Biblia para algunos. Para otros, la Biblia es un libro en el que debe de quedar bien guardado en casa. En el caso de poder consultarla, irla a sacar de ese lugar y desempolvarlo, porque lo tienen totalmente guardado. Para otras personas, la Biblia es un libro totalmente sagrado, con mucho valor, con mucha importancia, porque trae la salvación hacia las personas. Para otros, es la palabra de verdad, como dice el libro de San Juan 17:17. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Y para otros es el mensaje de la cruz. Fíjate cómo dice en primer libro de Corintios, capítulo 1, texto 18. Primer libro de Corintios, capítulo 1, texto 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjate bien. Entonces, la Biblia es poder de Dios. Para algunos dice que es locura. Entonces, en palabra de Dios para todo, primer libro de Corintios, capítulo 1, 18, llega a decir, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Para muchas personas que tú les llevas el evangelio, no lo aceptan. Ellos dicen, es pérdida de tiempo. ¿Para qué leer ese libro? Fue escrito por seres humanos. Pero para el cristianismo, este libro es poder de Dios. Entonces, la cruz de Cristo es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación. ¿Por qué? Dice el libro de Romanos, capítulo 1, texto 16. Libro de Romanos, capítulo 1, texto 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí?
Fíjate bien, Pablo había sabido que el ser judío le lleva a estudiar la palabra de Dios. Y él se había criado en el judaísmo. Pero la clara predicación de Jesús crucificado es más poderosa que toda la oratoria, decía Pablo. Es más poderosa que toda la filosofía, decía Pablo. Porque allá en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo, cuando él se va pasando, dice: yo mirando vuestros santuarios, hallé también una inscripción, al cual decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, decía Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él están. Siendo pues Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y él va a aplicar a la filosofía y va a citarles algunos de ellos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Entonces él invita a buscar a Dios. Entonces algunos de ellos creen, otros no, porque dicen: es locura, Pablo. Entonces, cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, Pablo dice: Cristo crucificado es la fuente de nuestra esperanza, de todo cristiano, ¿sí? Porque Cristo resucitó, nosotros tendremos una resurrección. Entonces nos garantiza una esperanza. Y para el cristiano es la fuente de gozo. Entonces, predicamos la salvación de Cristo. Predicamos el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces, para algunas personas, por eso la Escritura dice que es locura. Para ellos caminar en el Evangelio, para ellos es locura, porque quieren disfrutar totalmente del pecado, quieren disfrutar totalmente de este mundo. Pero para el cristiano son iluminados a través del Espíritu Santo. Ven más que la sabiduría y ven más allá. Ven totalmente el poder de Dios. Se ve entonces la doctrina de Cristo. Quiere decir que la Biblia viene siendo cristocéntrica, ¿sí? Que no es sabiduría humana. Entonces, no es una sabiduría humana, tampoco es una necedad. Dios envió totalmente su Escritura para salvar a las personas. Por eso envió a Cristo Jesús para traer salvación. Damos tiempo, pase adelante. Entonces, volvemos a preguntar para ir terminando. ¿Cuánto valor llega a tener para cada uno de nosotros nuestra Biblia? Muchas veces la agarras solo para los domingos. Y entre semana, ¿en dónde se queda tu Biblia? ¿Es valiosa para ti? Por eso preguntábamos, si a nosotros nos hubieran ofrecido ese rollo, ¿cuánto daríamos por ese rollo? ¿Sí? Pero ahora nosotros tenemos totalmente aquí ese rollo.
los escritos de Isaías y de todos los profetas. Entonces, ¿cuánto valor tiene la Biblia en tu vida? Muchas veces lo miras como cualquier otro libro, no lo cuidas, no le das importancia, siendo de que es algo sagrado. Primer libro de Pedro, capítulo 1, dice, porque ahí terminamos, porque los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es inspiración divina. Debe de tener un gran valor para todo el cristianismo, porque es un libro totalmente sagrado. Entonces, no es para tenerlo tirada, no es para guardarla en la biblioteca, es para ser escudriñada, es para ser leída, es para alcanzar la salvación, porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. La Biblia te habla totalmente de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo y cómo Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Amén.